tecnológica. En particular, cuando hablamos de este camino de la transferencia tecnológica, es cómo podemos hacer, ¿no es cierto?, más viables los resultados que obtenemos de un proyecto de investigación y desarrollo dentro de un proceso de innovación hacia el mercado, hacia la industria, hacia el entorno ya sea productivo o también al entorno social. Entonces, desde ahí, el camino a la transferencia tecnológica, como su nombre indica, es un camino, es una ruta que hay que ir generando, creando, a veces no es lineal, hay varios temas que hay que irse dando cuenta en el camino, pero lo importante de esto, y un poco acá también presentarme, yo me dedico principalmente en New Genesis al área de innovación y transferencia tecnológica, en donde hacemos estas evaluaciones y vamos preparando a los resultados que salen desde un laboratorio universitario o salen desde un proyecto de I+D a cargo de un equipo de investigación, a cómo poder ir acompañándolos en este camino, ¿no es cierto?, a llegar a mercado y qué cosas tenemos que ver. Por ejemplo, el tema de propiedad intelectual, los temas que tienen que ver con estudios de mercado, los mismos temas de las pruebas de concepto que a los investigadores les gusta mucho, el tema de cómo pasar de algo que está en un concepto de validación a un primer prototipo y luego poder escalarlo a un nivel más industrial, y por lo tanto, para ello, y entrando un poquito de lleno en por qué estamos aquí hoy, es cómo logramos que eso ocurra, esta transferencia tecnológica entre el mundo académico y entre el mundo empresarial, pero también público. O sea, acá también pueden haber transferencias tecnológicas desde la universidad hacia un organismo público, hacia un entorno, hacia una comunidad. Finalmente es cómo ponemos a disposición, ¿no es cierto?, estos resultados de I+D a el mercado. Y desde ahí, un tema no menor tiene que ver con que hay un primer warning o una primera advertencia de que en Chile es muy difícil generar estas transferencias tecnológicas. Hay un cortocircuito generalmente entre el área de la academia y el área de la industria, y se debe a distintas razones. Ahora, ¿Chile es el único país que tiene esta problemática? Lógicamente no, es algo que ocurre a nivel global, y eso un poco lo podemos entender en un estudio que hizo el IS hace un tiempo atrás, que encuestó tanto a emprendedores como investigadores, como universidades, como empresas o representantes de empresas, y trataron de determinar por qué ocurre esto, por qué de tantas ideas embrionarias finalmente llegaba una a tener éxito comercial. ¿Qué pasa en el camino que desde todas estas ideas solamente una logra finalmente llegar al mercado? Entonces, si se fijan, es como qué pasa en el camino, qué actividades quizás podríamos mejorar, desde dónde son las principales causas de por qué este funnel siempre se va, ¿no es cierto?, acotando a medida que va pasando de idea a un proyecto y hacer una solución como tal, y de ahí hacer un lanzamiento comercial de ese resultado de I+D. Y como se puede ver acá en esta gráfica, la innovación tiene sus fases. Partimos con la investigación, partimos con este primer descubrimiento, con estos activos, ¿no es cierto?, intangibles, que a alguien se le ocurre una idea para resolver algo, o simplemente en el proceso de investigación van surgiendo nuevos conocimientos. Pero de pasar de una investigación, de un descubrimiento a una invención, ocurre algo en este primer filtro, en esta primera fase de la fase 1 a la fase 2, en cómo transformamos este descubrimiento ya a una invención, es decir, que ocurra, que haya una solución. Y para eso entra un componente no menor, que tiene que ver con ya empezar a hablar del mercado o conocer las necesidades del mercado. Y desde ahí viene la típica pregunta que quizás se hacen, es como, ¿para qué sirve esto que estoy investigando? ¿Para qué sirve esta idea que estoy desarrollando? ¿Qué soluciona? Nadie más la ha solucionado antes. Entonces, ahí entra un primerito que es, ok, tengo mi idea, pero mi idea tiene que soportar una serie de preguntas para luego transformarse en una invención. Pero, ¿me quedo en la invención o mi idea final es llegar a comercializarla, a ponerla en el mercado y que sea una solución factible, viablemente económica, técnicamente factible y que efectivamente resuelva lo que digo que resuelve? Y desde ahí, de la transformación a la comercialización, hay otro hito que también tiene una serie de procesos y una serie de cosas que hay que hacer para lograr que la invención finalmente se traduzca a una solución, se traduzca a una innovación como tal. No sé si hasta ahí hay preguntas o comentarios, pero la idea un poco es irles mostrando que, si bien
el camino de la transferencia tecnológica o del proceso creativo tiene sus pasos a pasos, también tiene tanto sus limitaciones como ciertas herramientas para ir apoyando esta hoja de ruta y que no es solamente como paso de una idea a una solución al mercado y avancemos, sino que hay un proceso que toma más tiempo, que hay un paso a paso y que obviamente lo que la invitación acá un poco es cómo esto se hace más atractivo y no solo sea un éxito comercial, sino cómo pasamos a que estos filtros vayan ojalá todos pasando esa etapa y podamos llegar a un mayor número de soluciones disponibles a comercializar. No sé ahí, Reinhard, si hay alguna pregunta o comentario que tomar desde ya. Sí, recuerden que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat, pero por el momento Perfecto. no O veo sea, ningún comentario. avanzo entonces. Entonces, desde ahí, uno de los primeros obstáculos o cosas que cuando preguntamos por qué esta baja efectividad o por qué no ocurre esta transferencia tecnológica, principalmente cuando les preguntamos a un universo de 100 personas que están en la academia, que también están en la industria, que participan de estos procesos, surgen principalmente tres temas. Uno tiene que ver con el financiamiento, que se ve como una limitante o un obstáculo al menos para lograr llevar una idea a una solución ya comercializable y escalable. No es un proceso costoso y por lo tanto desde ahí es difícil poder ir aumentando, ¿no es cierto?, la viabilidad de la invención, dado que va requiriendo de más recursos y va requiriendo de equipo, capital humano avanzado y también de otras cosas como más administrativas que tienen que ir acompañando este proceso. Por lo tanto, el financiamiento sale como una de las principales causas de por qué esto es poco efectivo o por qué también varias ideas van muriendo etapa a etapa porque quedan finalmente sin financiamiento. Y desde ahí son importantes, ¿no es cierto?, los fondos públicos, son importantes los inversionistas de riesgo, son importantes también el cómo logramos generar una solución atractiva en donde el mercado también está dispuesto a invertir en etapa temprana, pero básicamente, y si se fijan, aparece financiamiento grandemente y recursos, que va un poco de la mano, pero recursos también entendidos como recursos de capital humano avanzado o también experto en temáticas asociadas, por ejemplo, a transferencia tecnológica. O sea, con cuántos podemos contar y que nos puedan apoyar a hacer una valorización de una tecnología, a hacer una evaluación de mercado, a hacer un IP assessment o poder hacer toda esta set de cosas o palabras que parecen un poco extrañas, ¿no es cierto?, en este mundo, para lograr pasar de una idea a una invención y esa invención finalmente a un proyecto y a una solución tecnológica. Pero también ahí aparece el desconocimiento, y desconocimiento un poco tiene que ver con que muchas veces ocurre, y una de las principales causas que también mostraba el estudio del IS de por qué se da esta efectividad baja de pasar a idea a resultado y en el fondo una solución, es por el desconocimiento de la demanda de soluciones tecnológicas. Es qué tanto conocemos lo que necesita hoy día el sector productivo, qué tanto conocemos hoy día lo que necesita el sector público o la misma sociedad en términos de innovación, en términos de desarrollo de I+D, qué tanto conocimiento tenemos de las necesidades del mercado. Y por lo tanto el desconocimiento también ha generado desde ese punto de vista que este camino se haga un poco más complejo, porque puedo estar investigando sobre algo, indagando sobre algún tema, pero no necesariamente llega a resolver o a ser una solución atractiva para quien finalmente debiese usarla o debiese aplicarla. Por lo tanto, también aparece el desconocimiento de no saber mucho de lo que necesita el mercado. Y aparecen otras con menos frecuencia, pero también hay un tema de capacidades y básicamente capacidades tiene que ver con que podamos tener, por ejemplo, los equipos necesarios para llevar la investigación a cabo, el financiamiento que se liga mucho, o también a los expertos en ciertas materias para poder ir, ¿no es cierto?, haciendo proyectos y soluciones mucho más integrales y multidisciplinarias y que no solamente dependen de un área o de una facultad o de una temática, sino que son cosas mucho más complejas y por lo tanto requieren de otras capacidades para poder pasar de ser una invención
hacer una solución aplicable y comercializable en el mercado. Entonces, según la experiencia global, y este es un poco el estudio, se entrevistaron 381 centros de investigación, dentro de ellos estaban universidades, también habían representantes de la industria, también gobierno, en más de 100 países, o sea, una muestra representativa en donde básicamente lo que buscaba acá este estudio era entender por qué ocurría este concepto de innovación fracturada, es decir, esta falta de conexión entre la academia, entre la industria y también entre las entidades gubernamentales. Y principalmente, un tema es que generalmente la comercialización se busca como impulsar, es como vayamos al mercado y tratar de vendernos ciertas soluciones de I+D, y por otro lado atraigamos más investigadores, pero ahí se genera una falta de conexión, porque es como que estuviera jalando de distintas puntas, pero no buscando unirlas. Y lo que se propone un poco es cómo llegamos y evolucionamos a un concepto de innovación vinculada, que es como es el contrario, es cómo impulsamos investigación, pero para también poder atraer esa comercialización y generar esta conexión. Y finalmente lograr un ecosistema de innovación en donde ambas partes se juntan en la transformación, es decir, yo soy capaz de entender qué requiere el mercado por un lado, pero también soy capaz de impulsar soluciones tecnológicas que dan respuesta a esas necesidades de una manera distinta a cómo se resuelve hoy en día. Y desde ese punto de vista, la pregunta que surge es cómo impulsamos la I+D+I, es decir, la investigación y desarrollo e innovación. Y acá, básicamente, hay que conocer, y un punto súper importante, que es como el paso cero, que quizás los primeros modelos de innovación no tenían, es que hay que conocer la demanda por soluciones tecnológicas, hay que ver qué requiere el entorno, no solamente el mercado, no solo desde un punto de vista productivo, mercantilista, sino también la sociedad, sino también las entidades públicas y sus desafíos a los cuales están enfrentados, y desde ahí también ver qué capacidades tenemos como oferta tecnológica y ver dónde se produce esta vinculación, dónde se produce este match. Y para ello, bueno, podríamos decir que es magia, no, hay procesos, hay herramientas, hay formas de ir generando una viabilidad de pasar de una etapa a otra. Y surge un concepto que yo creo que varios de ustedes deben estar familiarizados, que tiene que ver con el concepto de TRL o Technology Readiness Level, que es cómo yo voy pasando desde la etapa embrionaria, desde una idea, que hablaríamos de un TRL1, a una solución tecnológica comercializable, testeada, validada, prototipada en un entorno real, que estaríamos hablando de un TRL9. Esta herramienta es nueva, no, esta herramienta fue propuesta por la NASA para medir la madurez tecnológica de sus desarrollos o de sus invenciones. Y de esa manera poder establecer un estándar y empezar a decir, bueno, ¿en qué nivel estoy? ¿Qué tan validada está mi idea? De mi idea, cómo pasó un primer prototipo, quizás tengo un primer prototipo mínimamente viable, pero requiero probarlo y estresarlo en una condición más real, con ciertas variables controladas, hasta ojalá poder llegar allá a decir, mira, esto puede llegar y lanzarse al mercado y estar listo. Pero la madurez tecnológica no es por sí sola lo que asegura la viabilidad del resultado de I+D al mercado, sino que tienen que surgir una serie de otras cosas entre medio que permitan dar soporte a este proceso. Y la madurez tecnológica se circunscribe dentro de un proceso de innovación, en donde el proceso de innovación parte o debiese partir, y esto es una modificación al proceso en general, no al tiro al explorar y generar ideas, sino que definir el reto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo yo voy a resolver algo? ¿Qué es lo que quiero resolver? ¿Hacia dónde quiero apuntar? Y desde ahí yo lanzar mi hipótesis de, bueno, voy a ir por esta rama, sé que hoy día se resuelve así, pero creo que con mis capacidades y mis competencias en el área podrían abordarse de esta manera, que es como la hipótesis de trabajo. Y desde ahí sigue el resto del proceso de innovación que tiene que ver con, bueno, por qué el problema es un problema, cuál es la causa raíz, cuál es el tamaño de ese problema, a qué tantas industrias o sectores afecta. Y ahí empiezan una serie de preguntas que permiten dimensionar finalmente lo que se quiere resolver, es decir,
poder conocer mejor esta demanda por soluciones. Y luego viene la parte ya de la ideación, que es básicamente empezar a generar las primeras ideas, poder hacer este brainstorming, y luego ya cuando vamos, ¿no es cierto?, llevándolo a un scope mucho más acotado, decir, mira, vamos a ir por esta línea, este va a ser el proyecto de estas dimensiones, empezar a aterrizar esta idea, ver su factibilidad técnica, ver su evaluación de mercado, y ahí empieza a aparecer este concepto de TRL en conjunto, porque en el fondo es, mira, de idea ya pasé a una primera prueba de factibilidad de sí o no, que es el TRL2. La verdad ya lo estoy probando en laboratorio y me salto un TRL4, que lo estoy validando, lo estoy testeando, no está solamente en una etapa de concepto y validación. Pero mira, sabes que ahora lo vamos a llevar en un entorno mucho más relevante y estadísticamente representativo. Estoy pasando un TRL5. Pero el TRL, y aunque pasa al 6, al 7, al 8, 9 incluso, tiene que estar acompañado también por ver su evaluación económica y si hay mercado o no para la solución que estoy desarrollando, porque es ese mercado el que finalmente también va a invertir y se va a volver necesario para yo tener que sea factible técnicamente, pero también viable económicamente. Y por lo tanto tiene que ir aparejado a una serie de otras evaluaciones como un estudio de mercado, como una valorización de la tecnología, pensando siempre en lo que resuelve, en lo que aplica, en para qué sirve y por qué es distinto a lo que hoy día existe, si es que existe algo, y si no existe, por qué esta es la mejor opción, o al menos por qué es una solución al problema o al reto que estoy tratando de abordar. Para luego ya pasar a la implementación, ¿no es cierto?, en donde es necesario generar una hoja de ruta tecnológica en la cual yo defina mi carta Gantt, defina el equipo que necesito, los recursos que necesito, en cuánto tiempo, cuáles son los hitos que tengo que cumplir, y de esa manera decir, mira, para lanzarlo al mercado hay que hacer esto, 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 necesito esto, esto de expertos, y por lo tanto se requiere esta inversión, se requieren estos equipos, etc. Entonces, es un proceso que parece bastante largo, lo es, porque es I más D más I, no es algo trivial, pero tampoco es que no hay proceso para ello o no hay herramientas. Y un poco acá la invitación es darle a conocer algunas de las herramientas que más se utilizan para cada una de estas etapas y poder ir robusteciendo, ¿no es cierto?, este proceso de la viabilidad del resultado de I+D hacia el mercado. Y, por ejemplo, para la primera etapa, que es la más relevante, que es definir el reto, existen herramientas como, por ejemplo, el mapa de actores, que tiene que ver cómo yo identifico quiénes son los actores relevantes del entorno, a quiénes quiero atender, a quiénes me interesa estudiar y detecto ciertas necesidades. El mapa de influencia es muy crítico en el sentido de saber quiénes son los tomadores de decisión y cómo pueden ser stakeholders, ¿no es cierto?, positivos o negativos eventualmente cuando desarrolle una solución. Y el formulario A3, que viene de las metodologías de Lean Management, que son estas metodologías más ágiles, que es cómo yo logro levantar un desafío y llevarlo a una problemática que pueda resolver, y es un tipo, se llama A3 porque tiene el formato de una hoja A3, en donde se hace una serie de preguntas para entender las necesidades del mercado o del sector que nos interese entender y atender, y desde ahí poder hacer las nuevas preguntas en la etapa posterior, que es en el explorar, hacer estos análisis causa-raíz, hacer el análisis, ¿no es cierto?, de diagrama de árbol de valor, de hacer los 5 porqués, para luego poder clasificarlos en tipologías de problemas, que es una metodología que nos permite distinguir qué problemas son más bien operativos y que se resuelven con una asistencia técnica o comprando un repuesto, a problemas que son mucho más complejos y requieren, ¿no es cierto?, de un desarrollo y requieren de investigación y desarrollo para ser resueltos, y por lo tanto requieren de un trabajo mayor que solamente decir, mira, la solución está en el mercado y se resuelve de esta forma. Pero también, una vez entendido, ¿no es cierto?, el reto, el problema, el desafío y en todas sus variantes, también hay herramientas que soportan el proceso desde la generación de la idea hasta la implementación del proyecto. Y ahí en la generación de ideas entra
el tema de resolución de problemas, en algunas empresas se utiliza, por ejemplo, el diálogo de desempeño, en donde todos se reúnen y empiezan a ver cómo poder hacerlo mejor, qué se nos ocurre, cuál podría ser la solución, qué nos falta. Está la herramienta de 6 tipos de sombreros, que es que se le hace una serie de preguntas y cada uno toma un rol en esta mesa y se van haciendo preguntas para promover un proceso de creación, para luego eso todo que sale de ahí como lo más parecido a un brainstorming o una lluvia de ideas, es bajarlo y aterrizarlo idealmente a una caracterización de capacidades tecnológicas, es decir, mira, esto es lo que tenemos, esto es lo que podríamos desarrollar, de esta forma podría ser la solución y lo vamos a evaluar desde un punto de vista del estado del arte, ver qué hay, si es que alguien ya lo resolvió, si es que hay investigaciones al respecto en las cuales también nos podamos basar y tomar y avanzar. Y también desde el punto de vista de mercado, ver de qué tamaño es la oportunidad del mercado, de qué tamaño es el problema desde el punto de vista de que se hace necesario abordar y finalmente poder comercializar la solución que se está desarrollando. Para luego ya, cuando una vez que se tiene, ¿no es cierto?, aterrizada esta solución y evaluada desde un punto de vista económico, desde el punto de vista del market assessment, armar el modelo de negocio, valorizar la tecnología, es decir, ver en qué rango se movería, se ocurran una serie de escenarios y también castigándola, entre comillas, por el riesgo tecnológico que significa hacer I+D y la factibilidad y los tiempos e inversiones que requiere para llegar a ser una solución comercializable. Y ya la experimentación es, bueno, testeemos, ¿no es cierto?, prototipar, y ahí vamos avanzando en los distintos niveles de TRL. Y desde ahí están las herramientas, por ejemplo, de Design Thinking, que es dibujar en el lienzo para el tema de cuando estamos prototipando productos, pero también hay otras herramientas para servicios, como el Journey Map, que es cuando la solución no es un producto en sí misma, sino que es un servicio para dar solución al problema definido en la primera etapa. Y ya en las últimas etapas hay también modelos de negocio de cómo yo me relaciono con el ecosistema, si me voy a relacionar por un contrato tecnológico, si me voy a relacionar por un voucher de innovación, si me voy a vincular a través de una licencia, o voy a generar mi propia empresa de base científica tecnológica. Y también está la herramienta del roadmap tecnológico, que es cuáles son los pasos críticos y cuál es esta hoja de ruta crítica que tengo que seguir para asegurar esa factibilidad, ¿no es cierto?, técnica y mi viabilidad económica al momento de pasar a introducirlo al mercado. Y para introducirlo al mercado tengo que vender la idea a alguien, ya sea al sector público o privado, pero tengo que convencer a otros para que utilicen mi solución, y ahí obviamente también hay herramientas que tienen que ver con el Power o Elevator Pitch, que tienen que ver con cómo yo preparo un discurso en donde en poco tiempo digo qué estoy resolviendo, qué estoy atendiendo, por qué mi solución es mejor que lo que existe, o si es que no existe, por qué es una buena solución, y también cómo voy contando esta historia de cómo se creó y generó esta solución. Entonces, básicamente, si se fijan, hay herramientas para cada una de estas etapas, hay formas de ir avanzando en esta madurez tecnológica, pero siempre en el contexto de un proceso creativo, que no es solo cómo yo avanzo en el TRL, sino que también tiene que ir aparejado a otras cosas que son tanto más importantes para llegar finalmente a una solución comercializable en el mercado. No sé si hasta ahí hay preguntas, dudas, consultas o comentarios. Acuérdense que pueden hacer sus comentarios vía chat, pero por el momento no veo preguntas, Mori. Ok. Bueno, la verdad, esto era un poco como lo que les traía preparado. Ahí la idea era tener más discusión, si quieren ver algún ejemplo en particular, si les hace sentido o no también el modelo propuesto, pero nosotros también lo hemos visto en la práctica. Esto ocurre en la práctica tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista académico. Particularmente las empresas parten diciendo sus problemáticas, no están pensando en cómo crear soluciones, pero cuando vamos a la academia es lo contrario, o sea, parten hablando del proyecto y después haciéndose la pregunta de para qué podría servir. Entonces la idea de esto es tomar un poco de las dos puntas y poder hacer la conversa más integral y decir, ok, hay cosas que resolver y hay cosas que yo puedo resolver con mis capacidades. Entonces
este modelito un poco toma ambas aristas. Morín, quizás un tema que sería súper interesante de abordar o que puedas mencionar al menos las ideas centrales. Yo también he trabajado en transferencia tecnológica y muchas veces sucede que los alumnos, por ejemplo, les dicen, bueno, hay que definir el tema de tesis y no saben muy bien cómo enfrentar ese proceso. Entonces, si tú pudieras dar algunas recomendaciones generales o qué es lo que tú has visto, que son los errores más recurrentes que suceden, digamos, cuando se enfrentan este tipo de situaciones. Sí, ahí vuelvo con un poco a la universidad, quizás igual no me veo tan mayor, pero hace rato salí de la universidad. Y principalmente yo creo que es este paso cero, yo creo que a veces pasa un poco como en banda, por decirlo de alguna manera, el cuestionarse lo que se quiere resolver antes del tiro ir con la solución. Como que a veces mucho el foco está en cómo lo resuelvo más en el qué quiero resolver. Y ahí es súper importante leer, informarse, ver cuáles son los principales desafíos que se están viendo enfrentados ciertos sectores económicos o ciertos sectores sociales. Ahora en pandemia hay todo un tema en distintas aristas que requieren ser atendidas y que muchas de esas soluciones no existen, por lo tanto van a requerir de I+D, van a requerir de tecnología, van a requerir también de capital humano avanzado y por lo tanto en los alumnos hay las recomendaciones, yo creo que es importante usar herramientas. Esta herramienta existe las preguntas que se deberían hacer para enfocar un problema, existe el cómo se debería redactar una problemática como hipótesis de tesis, existe también herramientas para después definir tu propuesta de valor o el tema que vas a desarrollar y que vas a ir generando en tu trabajo. Y creo que una de las cosas que a veces esto de menos cuando veo proyectos de tesis es ese cuestionamiento más allá de no solo cuál es la invención, o el proyecto o el tema que voy a desarrollar es cuestionar un poco más qué es lo que se está tratando de abordar, como cuál va a ser mi marco en el que voy a jugar, en el que voy a tratar de entender y frente a esa problemática yo estoy proponiendo cosas que hoy día quizás no están en el mercado o que sí están porque no son las más adecuadas o qué ventajas y desventajas tienen. Y ahí es súper importante, por ejemplo, la revisión del estado del arte, pero la revisión del estado del arte no solo desde un punto de vista técnico, de decir, ah, mira, estas son las cosas que otros investigadores u otros alumnos han hecho, sino que también una mirada del estado del arte más comercial en el sentido de decir, mira, esto no, nunca llegó a una solución. ¿Por qué no llegó? ¿Qué le faltó? ¿O qué no resolvía? ¿O qué no estaba abordando? ¿O qué empresas hay detrás de esa patente? ¿O qué otros centros de investigación están detrás de esos papers? ¿O qué investigadores están liderando estos temas? Para desde ahí también apalancarse y sacar mucha más información. O sea, este proceso en general lleva mucho de estudio y por eso demanda harto tiempo. Y mucha de la bibliografía también, convengamos, está en inglés, que a veces también puede ser un obstáculo y ahí es necesario empezar a empaparse. Hoy día yo creo que estamos ultra colapsados de datos, pero no necesariamente de información. Entonces ahí viene la capacidad de poder seleccionar lo más relevante cuando está claro lo que queremos ir a buscar. Si no está claro lo que queremos ir a buscar, se hace bastante engorrosa la revisión de información. Entonces yo creo que como tips, sobre todo cuando nos toca ver tecnologías, es primero definir qué es lo que estamos evaluando, qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos abocar el trabajo. Okay. Importante entonces recalcar el qué. A veces pasa más por las preguntas que por tirarse a hacer cosas inmediatamente. Y recalcar eso, recalcar la importancia del proceso completo. La madurez tecnológica no son solamente números, sino que como lo explicó muy bien Morín, hay etapas y dentro de cada etapa hay distintas herramientas que uno puede usar y creo que es súper importante diseñar el proceso completo, hacerse las preguntas que corresponden, como bueno, el qué, cuáles son las tendencias, y en base a eso ir ajustando el camino, ir metiéndole metodología e ir avanzando. Porque la I+D más I, digamos, es un tema súper complejo, pero creo que en esta jornada nos has mostrado, digamos,
muchas herramientas que sirven para abordar estas distintas etapas y cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta, en qué hay que focalizarse y qué herramientas están disponibles, digamos, para poder ser usadas. Así que por mi parte, Morín, muchas gracias por tu participación de hoy. Voy a dar unos 2 minutitos para ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Sin ningún problema. Bueno, igual Y dar las gracias por la invitación y ahí, como tú mencionabas, Reinhardt, el foco es súper importante. O sea, definir como a los ingenieros en Génesis, por ejemplo, siempre le hacemos la pregunta del por qué estás haciendo esto y para qué, cuál es el objetivo del estudio. Y si no se sabe responder esa pregunta, eso te da a entender de por qué a veces están tan perdidos evaluando cosas o buscando información de más, porque insisto, teniendo Google en el computador todos, es una balanza de información que muchas veces nos demoramos más en procesarla que llegar a lo que necesitamos hacer. Entonces, siempre volver a recordar el qué, el para qué, el por qué, y también en ese proceso de generar, ¿no es cierto?, esta viabilidad es un camino, pero tampoco verlo tan lejano, o sea, uno en el día a día hace este proceso lógico. Hace el proceso lógico de decir, oye, tengo que hacer esto, cómo lo hago, cómo lo resuelvo. Son decisiones del día a día incluso, en las cosas cotidianas. Entonces tampoco ver la innovación como algo lejano o algo para gente de la NASA que creó el TRL, sino que son cosas que uno como ser humano lo hace día a día. Lo que pasa es que acá estamos entregando un proceso, estamos entregando metodología y estamos entregando herramientas. hay una pregunta que acaban de hacer en el chat. En esta figura, ¿dónde está el Valle de la Muerte? Asumiendo que se trata de un emprendimiento, digamos. Sí, bueno, eh, buena pregunta, porque nosotros siempre antes mostrábamos un gráfico que era el eje de tiempo, ¿no es cierto? Que era el horizonte y dinero o inversión. Y sale la curva, ¿no es cierto? Que justo donde llego al punto go to market es como este valle de la muerte y se extiende un poco más porque es el periodo en donde cuando lo lanzo al mercado mi solución podría no tener éxito y por lo tanto si mi inversión sigue siendo mayor a lo que yo reditúo comercialmente, eventualmente podría morir ese emprendimiento o esa solución. Acá es la etapa justo previa a ese valle. Es como yo me preparo para poder llegar al go-to-market. Y de ese go-to-market en adelante podría producirse ese valle, pero la gracia y por eso la importancia de este proceso previo es que si yo ya hice todos estos pasos, me aseguré de hacer estas evaluaciones de mercado, de hacer la valorización, de definir un roadmap tecnológico, al menos debiese acortar o achatar esa curva o al menos dimensionarla y saber cuánto tiempo me va a costar para llegar quizás a flujos más positivos. Y por eso estos estudios son buenos hacerlos antes, en la etapa temprana, y no en el momento en que ya me lancé, llegué al mercado y digo, chuta, no sabía que no tenía el mercado suficiente o no sabía que el equipo me iba a salir tanto o que siempre mi inversión iba a ser mayor a los flujos que podía generar. Entonces, en la gráfica, básicamente, justo en este punto, en introducirlo al mercado, es donde está el punto en que está la curva más baja de este valle, por decirlo de alguna manera, y después debería empezar a subir cuando empiezo a ejecutar todas las cosas que definí en las etapas previas en la planificación generada para la solución. Entonces, el proceso anterior que mencionas probablemente también es muy importante para tener mejor capacidad de reacción después de introducir esto al mercado, digamos. O sea, si yo Claro, hice todo el cada trabajo, uno de estos pasos lo que busca es ir disminuyendo el riesgo tecnológico de la invención y después de la potencial solución tecnológica, o para un emprendimiento lo mismo. La idea es ir disminuyendo el riesgo tecnológico. El riesgo nunca va a ser cero, pero sí al menos poder estar mejor preparado para tener distintos planes de contingencia o de mitigación en caso de que vayan ocurriendo cosas en el camino. Es difícil decir que la innovación es lineal, acá está presentada como proceso, pero obviamente uno puede ir jugando con el riesgo tecnológico cuando tiene más información sobre la mesa para tomar decisiones, tiene más claridad y sobre todo si partió de la base de que está resolviendo, y por eso es importante la pregunta del para qué lo estamos haciendo, de si está resolviendo una necesidad que tenga el mercado. bueno, veo que
que no hay más preguntas ni comentarios en el chat, así que solo agradecerte, Morín. Yo creo que este es un tremendo aporte, digamos, para todos los participantes que van a ayudar mucho, digamos, a todo esto que yo te decía de, bueno, cómo defiendo mi tema de tesis, hasta cómo postulo un proyecto. Creo que son herramientas muy valiosas. Y creo que me acaban de poner una pregunta que dice, antes de hacer el cierre, vamos a dejar esta como la Sí, no te última preocupes. pregunta, que dice, ¿es posible establecer una bidireccionalidad en las fases iniciales? De Pablo González. Fases iniciales entre el tema del desafío del reto y la generación de ideas. ¿A eso se refiere? Sí, si podrías especificar un poco más, Pablo, sobre tu pregunta para dar un poco de contexto. Sí, dice que sí, es lo que tú planteas. Sí, o sea, insisto, el proceso, el definir el reto con el explorar nuevas preguntas es iterativo, porque yo constantemente estoy entendiendo el por qué es un problema, a causa de qué, por eso están estas herramientas que de hecho no son lineales, o sea, van ocurriendo entre sí. Y después que tengo definido el problema y empiezo a generar ideas, también vuelvo a cuestionar la problemática que estoy tratando de abordar. Entonces sí, se generan ciertas, que sea bidireccional, e incluso en algunos casos, en esta, hasta la etapa 4 podría ser incluso un círculo virtuoso o un círculo iterativo, porque incluso cuando llego a prototipar, podría haber algo que tenga que volver a revisar en mi generación de ideas si es que no resultó como esperaba. Por lo tanto, no es que yo voy quemando paso a paso, sino que podría volver a revisitar las etapas anteriores para ir asegurando ese proceso, o podría en alguna de estas, no voy a decir fallar como tal, pero sí darme cuenta de riesgos que no había considerado en una primera etapa y por lo tanto vuelvo a revisitar qué cosas son las que no quedaron tan claras. Así que sí, completamente, gráficamente puede ser bidireccional e incluso puede ser cíclico cuando tengo que, sobre todo en estas metodologías sprint, por ejemplo, que se utilizan mucho para proyectos de innovación, es hacer, testear lo más rápido posible y volver a revisar y iterar hasta llegar como al resultado deseado. Bueno, muchas gracias, Morín. Entonces, recalcar la importancia de lo que acaba de mencionar Morín. Esto, si bien esto se ve lineal, hay procesos iterativos detrás. La idea Porque es, cada una vez está fuera así. Y sí, uno siempre vuelve a la industria o a la empresa o al sector público a preguntar y chequear que lo que está entendiendo es lo que entendió y es el problema que se supone que es. claro, exactamente. Y bueno, eso, ahora sí que sí, vamos a cerrar. Te quiero agradecer, Morín, por tu participación el día de hoy. Y quiero dejarlos a todos muy invitados para el próximo jueves, en la misma hora, en el mismo canal, a hablar sobre metodologías de valorización de tecnología. ¿Ya? También va a ser una instancia que creo que es muy importante. Muchas veces esos temas no hay mucha claridad, no siempre los métodos tradicionales son los más adecuados, así que dejarlos súper invitados y nuevamente, Morín, agradecerte por tu participación el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día. Acá. Chau, chau, que estén bien.